Cada vez que llegas a casa, tu perro hace lo mismo. Se acerca, te huele los zapatos, sube por tu ropa, investiga tus manos. A veces incluso te huele la cara y tú probablemente piensas que está emocionado de verte, o que tiene hambre, o que simplemente es su forma de saludarte. Pero lo que está pasando en el cerebro de tu perro en ese momento no tiene nada que ver con eso. Tu perro no te está saludando, te está leyendo. Y lo que lee en esos pocos segundos es más información de la que tú podrías recopilar en una conversación entera. Vamos a empezar por lo básico, porque para entender lo que hace tu perro cuando llegas a casa, primero tienes que entender con qué herramienta lo hace. La nariz de un perro tiene aproximadamente 300 millones de receptores olfativos. La tuya tiene 6 millones. Eso significa que el olfato de tu perro es entre 10,000 y 100,000 veces más potente que el tuyo. Pero el número solo no lo explica todo. La parte del cerebro de un perro dedicada a procesar información olfativa es proporcionalmente 40 veces más grande que la equivalente en humanos. No es solo que tengan una nariz más potente, es que tienen un cerebro construido específicamente para procesar el mundo a través del olfato. Donde tú ves el mundo, tu perro lo huele. Y encima de eso, los perros tienen algo que los humanos no tenemos. Se llama el órgano de Jacobson. Es un segundo sistema olfativo, completamente separado de la nariz, ubicado en el paladar. Mientras la nariz detecta olores generales, el órgano de Jacobson está especializado en detectar feromonas, señales químicas que comunican emociones, estados hormonales y cambios físicos que son completamente invisibles para nosotros. Dos sistemas trabajando al mismo tiempo. Mientras tu perro te huele cuando llegas a casa, su nariz y su órgano de Jacobson están procesando información en paralelo. Pero, ¿qué información exactamente? Esto es lo que los investigadores han documentado. Cuando tu perro te huele al llegar, está leyendo dónde estuviste. Cada lugar que visitaste dejó moléculas en tu ropa, en tus zapatos, en tu piel. Tu perro puede distinguir si estuviste en una oficina, en un parque, en casa de alguien con otro animal. ¿Con quién estuviste? Si interactuaste con otro perro, ese perro dejó rastro en ti. Aceites de su pelaje en tus manos, pelos en tu ropa. Tu perro lo sabe. Y sabe si fue un perro que conoce o uno nuevo. ¿Qué comiste? Esto no necesita mucha explicación. Tu perro puede identificar con precisión los ingredientes de lo que ingeriste horas antes, incluso a través de tu aliento y de tu piel, cómo te sientes emocionalmente. Cuando estamos estresados o asustados, secretamos adrenalina. Nosotros no la olemos, tu perro sí. También detecta los cambios en tu ritmo cardíaco y en el flujo sanguíneo que llevan moléculas químicas a la superficie de tu piel. Tu estado emocional no es un secreto para él. ¿Y cómo está tu salud? Hay evidencia creciente de que los perros pueden detectar cambios sutiles en el olor corporal asociados con ciertas enfermedades. Existen casos documentados de perros no entrenados que alertaron a sus dueños sobre condiciones médicas antes de que cualquier síntoma fuera visible. Diabéticos con bajadas de azúcar, cambios hormonales, incluso algunos tipos de cáncer. Todo esto en los primeros segundos después de que abres la puerta. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque hasta ahora hemos hablado de información, de datos, de lo que tu perro lee, lo que nadie te cuenta. Es lo que tu perro siente cuando te huele. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Emory en Atlanta publicó un estudio que cambió la forma en que entendemos la mente canina. El investigador principal era Gregory Burns, neurocientífico y dueño de un perro. Burns hizo algo que nadie había hecho antes. Entrenó a perros para que se quedaran completamente quietos dentro de un escáner de resonancia magnética funcional, sin sedación, sin restricciones, voluntariamente. Y luego les presentó olores, 5 olores distintos en gasas estériles. El olor de sí mismos, el olor de un perro desconocido, el olor de un perro familiar del hogar, el olor de un humano desconocido y el olor de un humano familiar, su dueño. El escáner medía en tiempo real qué áreas del cerebro se activaban con cada olor.
Todos los olores activaron el bulbo olfativo. Era esperado. Es la zona que procesa los olores. Normal, pero solo uno de los 5 olores activó algo más. Solo uno encendió el núcleo caudado, el centro de recompensa del cerebro. La misma región que se activa cuando anticipamos algo que nos produce placer. ¿Qué olor era? El del humano familiar, su dueño. Ni el olor de otro perro, ni el olor de un humano desconocido, ni siquiera su propio olor, solo el tuyo. Burns describió lo que encontraron así. Es como cuando hueles el perfume de alguien que amas y tienes una reacción inmediata, emocional. Nuestro experimento puede estar mostrando el mismo proceso en los perros. Y hay algo más en ese estudio que casi nadie menciona. Algo que cambia completamente cómo entiendes lo que hace tu perro cuando no estás. Los donantes de olor en el experimento no estaban físicamente presentes durante el escáner. Era solo el olor en una gasa. Y aún así, el núcleo caudado se activó. Lo que esto significa es que el cerebro de tu perro tiene una representación mental de ti. Una imagen de ti construida con olor, que persiste cuando no estás, que existe en su mente incluso en tu ausencia. Los escáneres cerebrales mostraron que el olor de su humano familiar permanece en la mente del perro, dijo Burns, como el perfume de alguien que amas. Ahora piensa en esto. Cada vez que abres la puerta y tu perro te huele, no está solo recopilando datos, está confirmando algo. Está verificando que la representación que tiene de ti en su cabeza coincide con lo que tiene delante. Llegaste. Eres tú. Todo está bien. Y su centro de recompensa se enciende. Pero la historia no termina aquí. Porque si el olor de su dueño activa el centro de recompensa del perro, ¿qué pasa con el olfato en la otra dirección? Investigadores del Max Planck Institute realizaron un experimento con 54 perros de diferentes razas y edades. Les permitieron seguir el rastro olfativo de su dueño hasta una habitación, pero en la habitación encontraban a otra persona, no a su dueño. Los perros mostraron una activación conductual significativamente mayor. Confusión, búsqueda, desorientación. ¿Por qué? Porque el olor les había dicho: tu dueño está aquí, y la realidad no coincidía. Lo que esto prueba es algo extraordinario. Tu perro no solo detecta tu olor, tiene una expectativa específica sobre lo que ese olor significa. Tiene una representación de TI vinculada a tu olor, una imagen mental, un concepto, casi como un recuerdo. Cuando llegas a casa y tu perro te huele, está verificando que esa imagen coincide con la realidad. Y cuando coincide, siente algo. Algo que los científicos, con todas sus precauciones sobre el lenguaje, han descrito como algo parecido al placer. Hay una última cosa que quiero contarte, y puede ser la parte más importante de todo esto. ¿Recuerdas que dijimos que tu perro puede detectar tu estado emocional a través del olor? En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Linköping, en Suecia, midió los niveles de cortisol a largo plazo en 58 parejas de perros y dueños, no el pico de cortisol de un momento de estrés. La acumulación hormonal de semanas y meses capturada en muestras de pelo. Los niveles estaban sincronizados. Dueño estresado, perro estresado. Dueño tranquilo, perro tranquilo. Y cuando los investigadores analizaron la dirección de esa relación, ¿quién estaba afectando a quién? La respuesta fue clara. El cortisol del dueño predecía el del perro, no al revés. Lo que esto significa es que cuando tu perro te huele al llegar a casa, no solo lee dónde has estado, lee cómo has estado, y lo que encuentra se convierte en parte de él. Tu estrés, tu calma, tu estado. Todo viaja a través de ese ritual de segundos que repites cada día sin pensarlo. Así que la próxima vez que llegues a casa y tu perro venga directo a olerte, no lo alejes, no lo ignores. Deja que termine, porque no está siendo curioso, no está siendo pesado. Está leyendo la única historia que importa para él, la tuya. Suscríbete y deja un comentario. ¿Tu perro te huele más cuando llegas estresado o siempre hace lo mismo? Quiero saberlo. Y si quieres entender por qué tu perro te sigue a todas partes de la casa, incluso al baño, eso es exactamente lo que verás en el siguiente video. Y la razón tiene mucho más que ver con tu supervivencia que con la suya.